noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y en esta noche, en este culto de adoración, vamos a preparar juntos nuestros corazones para poder alabar a nuestro Señor. Para poder en esta noche darle la bienvenida a nuestros corazones a través de su palabra. Y vamos a adorar al Señor con este primer canto, que antes de empezar el canto, vamos a leer su palabra que dice, Primera de Juan capítulo 4, versos 7 en adelante, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Vamos a orar antes de poder empezar este tiempo. Gracias, amado Padre Celestial. En esta noche queremos, Señor, preparar nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, adorarte, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Señor mío. Queremos, Señor mío, que nuestras voces, Señor mío, se escuchen. Que nuestras voces, Señor, sean dulces y gratas para ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos guía, Señor mío. Bendice a nuestro predicador de esta noche. Y todas las alabanzas, Señor, sean guiadas y dirigidas por ti. Gracias, Señor, te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y en esta primera oportunidad vamos a cantar el cántico que dice: Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla del Señor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. De misterio Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angélica jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor
que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi Salvador, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Amén, hermanos. Por mí, por ti, hermano, murió el Salvador. En este siguiente himno cantamos digno de honor. Solamente Dios es digno de honor. Él es digno de toda gloria, de toda honra. Él es digno de toda fe, digno de amor. Rebosa mi ser, honrando al Señor, Rey de devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción, digno de eterno honor. Eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da honor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me amparará, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Amén, hermanos. Qué lindo en esta noche adoramos al Señor. Y el propósito de este tiempo es que podamos compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio, compartir el mensaje de la cruz. En el siguiente himno vamos a cantar: es Cristo quien por mí murió. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró, cuán grandes penas Él sufrió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús
Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Verdaderamente, hermanos, debemos de seguirle al Señor de todo corazón. Qué hermoso himno. Oh, cuánto le sigo de todo corazón. Si ese es su sentir, hermano, amén, hermano. Sigamos adorando al Señor con el himno Loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados a aceptar. De su divino amor la ley, postrados a aceptar. Vosotros, hijos del gran Rey, ovejas de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas escuchan y obedeced su ley. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad y Cristo Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén, hermanos. Seguimos cantando al Señor. Loores dad a Cristo el Rey. Es el cántico que hemos podido entonar. Y en este siguiente canto vamos a todo aquel que oye, ya para terminar este tiempo de adoración, todo aquel que oye, todo aquel que oye, vaya a proclamar
salvación de gracia lleguese a aceptar. Al perdido mundo debe anunciar, ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar. Franca está la puerta y podrás entrar. Cristo es el camino al celestial hogar. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas obras siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Firme la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Y esta es la gran comisión, hermanos, que Dios nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros, como iglesia, hermanos, a que debemos nosotros proclamar esta verdad, que es la salvación en Cristo Jesús. Bien, hermanos, doy pase a nuestro predicador de esta noche. Muchas gracias. Permiso. Buenas con todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Maranata. Les saludo el hermano Luis Lizárraga, dándome Dios esta oportunidad, una oportunidad más de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. El tema de hoy en esta noche para ustedes es el celo de Dios, el celo de Dios. Y quisiera comenzar mostrándoles una imagen. Esa imagen es la de Jesús. Jesús estaba en el templo y ve con los discípulos y ve con las personas que el templo había tenido muchos cambios, se había vuelto un mercado. Y es una de las escenas que tal vez muchos quieren criticar, tal vez los que no crean en Dios, a la actitud de Jesús. Y Jesús comienza a votar a las personas y comienza a tirar las cosas y dice una frase y quiere decir que han vuelto la casa de oración, la casa de Dios, el templo de Dios lo han vuelto un mercado, ¿verdad? Leo este versículo de lo cual los discípulos hablan de lo que él está haciendo. Dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús como Dios en este momento está expresando el celo por las cosas. El templo era un lugar designado para algo, con ciertos propósitos. Y en vez que las personas se prepararan para ir a ese lugar, traigan sus ofrendas desde sus casas, ellos habían hecho lo más fácil, volver un mercado a aquel lugar. Y se está perdiendo la espiritualidad de aquel lugar. Se está olvidando que en aquel lugar se entendía que dentro habitaba la presencia de Dios y lo han vuelto un mercado, un negocio. Hicieron de la religión, de su fe, de lo que ellos creían, un negocio. Pero el celo de Jesús en ese momento, un celo justo, un celo santo, él actuó como actuó. Y no es la única ni la primera vez que Dios actuó como un Dios celoso de las cosas, que las cosas puedan realizarse de la manera correcta. Nuestro Dios, el Dios que la Biblia declara, el Yahvé, el Dios todopoderoso, el Dios, el que se presentó a Moisés y hacía a los patriarcas, el Dios es un Dios celoso. Y hoy tenemos que aprender qué significa que Dios es celoso,
¿Qué influye esto en el Hijo de Dios? En que tenga un Dios celoso. Y si tú no conoces a Cristo, como creo que tal vez muchas personas a este video le puedan llegar, ¿qué significa que Dios es celoso a sus criaturas, a su creación? También hay algo que nos afecta a todos como creación y también una aplicación para los creyentes, los hijos de Dios. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de poder abrir tu palabra. Tu palabra, Señor, te declara como un Dios celoso. Ayúdanos a entender, Señor, a través de tu Santo Espíritu, cómo, Señor, este atributo tuyo, cómo conocer más de tu naturaleza, cómo conocerte como Dios celoso puede influenciar y afectar mi vida, Señor. Perdona nuestros pecados. Tu palabra es preciosa. Tu Espíritu obra en los corazones, pero la tierra que somos nosotros somos defectuosos. Obra en nuestras vidas y obra en nuestros corazones en este tiempo para entender y comprender más de ti. Te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. En Éxodo 20 vamos a ver una de las primeras veces que se declara a Dios como un Dios celoso, pero vamos a entender en su contexto, antes de definir la palabra, qué dice alrededor de ese versículo, alrededor de esa palabra, cuál es la historia, cuál es la trama para después decir que de Dios declararse como un Dios celoso. Para eso tienes que entender y leer siempre el contexto. Aun cuando nos pasa algo en nuestra vida cotidiana, tú no puedes juzgar las cosas como buenas o malas si no entiendes tal vez el contexto de las cosas, porque tal vez puedes estar prejuzgando las cosas, juzgando sin saber bien las cosas. Dice así, voy a leer del 1 hasta el 4 primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de declarar los mandamientos, él se está declarando primero como el Dios que lo salvó. Estamos hablando al pueblo de Israel, que simbólicamente, como Israel eran hijos de Dios y los cristianos somos hijos de Dios, estamos ahí simbolizando lo mismo, declarando que el que nos libró, el que nos sacó, el que nos libró de nuestros pecados fue el mismo Señor. Y ese versículo lo declara de esa manera. ¿Qué más dice? Versículo 2, el 3, perdón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, hermano, no nos pide que no sirvamos a otros dioses, que no adoremos a otros dioses, que no nos inclinemos a otros dioses, sino dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso también lo dice en el Nuevo Testamento, simbolizando a Dios y a las riquezas. En el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y tampoco habla aquí de las imágenes como algo que las personas en la naturaleza del hombre, buscando algo que adorar, buscando algo que honrar, comenzaron la gente a adorar a las bestias, comenzaron la gente a adorar a las criaturas antes que el Creador. El versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El versículo 5, la primera palabra que aparece antes de hablar del celo de Dios, era, no te inclinarás a ellas. Hermanos, cuando Dios nos dice que no debemos adorar a ni un Dios falso, hermanos, que no debemos tener dioses delante de nosotros, que no debemos postrarnos, ni inclinarnos, ni servirle, una de las primeras palabras que habla es de inclinarse. Hermano, la palabra inclinarse en el Antiguo Testamento significa adorar. Cuando tú adoras al Señor, una simbología es, hermano, de agacharse, arrodillarse. Eso de inclinarse, hermano, eso de postrarse, tiene un significado. Es un signo de honor y de respeto.
y se ponían de rodillas delante de la nobleza, delante de los reyes. Solo uno se postra delante de un rey, solo uno se postra delante de una autoridad, solo uno se debe postrar delante de Dios para expresar nuestra servidumbre eterna y nuestra admiración. Eso ya es la aplicación. ¿Qué quiere decir? No te inclinarás a ellas. Dios no va a compartir su gloria con sus imágenes y nos está prohibiendo, hermano, nos está prohibiendo que sirvamos a otros dioses, a otras cosas, que otras cosas reinen y tomen el altar en nuestros corazones. Dice que la palabra inclinarse es postrarse, significa, hermano, estar subyugado, hermano, sometido nuestra mente, nuestro ser a esas cosas. Solo debemos arrodillarnos, solo debemos postrarnos delante de Dios, porque Él merece nuestra admiración y nuestra servidumbre eterna. Eso es lo que Dios no quiere y no comparte con nadie, hermanos. Él quiere ser que todos inclinemos delante de Él, que nos postremos delante de Él y que nos sometamos nuestra vida al Señor. Eso significa, hermanos, cuando Él dice, no te inclinarás a ellas, no tendrás otros dioses, no te inclines a ella. La otra palabra era abad, que significaba acá la palabra honrarás, pero sí, hermanos, significa trabajar o esclavizar. Esta palabra se relaciona que en el Nuevo Testamento con la palabra dulos, hermanos. Hermanos, Dios no tiene gente que trabaja para Dios. Nadie trabaja para Dios, hermanos. La gente que hace algo para Dios no lo hace por un trabajo, lo hace por servicio, lo hace, hermanos, de una manera en cual nosotros no trabajamos porque no esperamos una recompensa, un premio, un pago, porque Él ya pagó todo por nosotros. Cuando Él dice, hermano, que debemos trabajar para el Señor, honrar al Señor, hermano, nos habla que solo un Señor tiene siervos y esos siervos sirven a su Señor, hermano. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores tiene siervos y nosotros los siervos trabajamos y hacemos las cosas por nuestro Dios, no por pago, hermanos, sino porque somos y le pertenecemos a Él. Y si Él es nuestro Rey y Señor, somos sus siervos y lo hacemos por amor a nuestro Señor. Porque si un señor, si un rey compra para sí esclavos y esos esclavos son de su propiedad, este esclavo no va a pensar que llega el fin de mes y págame. Y Dios no quiere compartir eso. Dios no quiere compartir eso. Dios dice que a mí solo delante de mí debes postrarte, a mí solo debes obedecer y también dice que solo a mí debes servirme. Solo a mí debes hacer las cosas por mí, por nadie más, hermano, solo por Dios. Y después de aclarar que Él es el Dios que te salvó, después de declarar que Él es el Dios que te compró, después de declarar que debes someter tu vida al Señor, después de declarar que debes adorar al Señor, que debes postrarte a sus pies, que debes inclinarte delante de Él, tal vez nunca te has humillado y Dios pide que te humilles delante del Señor. Y a ese Dios servirás porque Él es tu Rey y Señor. Y no lo haces pensando en recompensa, lo haces de gratitud y de amor al que el Dios que te salvó. Simbólicamente Israel pasó todas las mismas cosas. Ellos eran esclavos, Dios los salvó, Dios los libertó de aquella condición y ahora está diciendo, si yo los salvé, ustedes me pertenecen. Y de ahí recién declara la palabra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Esa palabra celoso, hermanos, hay que entenderla bien. El celo que significa en este verso no es el celo egoísta del hombre, no es el hombre celoso o tal vez es aquel hombre celoso en el cual quiere que la mujer esté consigo y quiere que siempre esté a su lado, que nunca no mira a nadie y la cela porque tiene miedo de perder la parte de su inseguridad y tiene celos de esta persona. No la quiere compartir con nadie, es su mujer, su esposa. Entonces, y ahí comienzan los celos. Pero la palabra celos, tienes que renovar tu entendimiento, hermano. Tenemos que renovar la manera como pensamos las cosas. La palabra celoso significa lo siguiente. El término se refiere directamente a los atributos divinos, los atributos de Dios de justicia y santidad.
puesto que Él es el único objeto de la adoración humana, derecho exclusivo a recibir adoración y máxima obediencia, y no tolera los pecados de la humanidad. Hermanos, no entiendo por qué Dios es celoso y eso que tiene que ver con la justicia, eso que tiene que ver con la santidad. Cuando alguien te dice, hermanos, cuando alguien escucha hablar que Dios es celoso y uno piensa, pero Dios es malo porque Él quiere la adoración para Él, porque Él quiere que solo a Él le adoremos, que a Él le sirvamos y Él simplemente quiere que adoremos siempre a Él, siempre a Él. Si uno lo mira de esa posición, uno está equivocado, hermanos. Uno está errado, está mirando las cosas humanamente hablando. Cuando uno quiere conocer a Dios, uno tiene porque Dios nos ayude a poder ver las cosas desde la óptica de Dios, cómo Dios ve las cosas y por qué Dios se declara como se declara y por qué Dios pide las cosas. Voy a dar un ejemplo análogo a esto. Ustedes saben que los niños son egoístas muchas veces, son egoístas. Entonces, un niño tiene un juguete. Entonces él está con su juguete y otro niño viene y le pide y él agarra su juguete y abraza su juguete y el niño no lo va a compartir. Entonces su papá, su mamá le dice, oye, comparte con tu primito, comparte con tu amiguito, préstale. No, este es mi juguete, esto me pertenece a mí, esto es mío. Y entonces el otro niño le dice, que eres malo, porque no me prestas, no me compartes tu juguete. Y dice, no, qué niño para más celoso, ¿verdad? Qué niño para más celoso de su juguete, hermanos. Si uno se pone a pensar, hermanos, en la posición del niño que quería el juguete, uno va a ponerse a pensar, decir, qué malo es el niño celoso. Pero si uno comienza a preguntarle al niño celoso por qué hizo eso, y yo le pregunto al niño, hey, ¿sabes qué? Yo te entiendo bien. Yo a ti te comprendo lo que tú has hecho. Yo no te quiero gritar, solo quiero preguntarte algo. ¿Por qué eres tan celoso con tu juguete? Y él me dice, porque no quiero que nadie lo dañe. Porque yo no quiero que nadie lo maltrate. Porque es mío. Y yo quiero mucho mi juguete. Hermanos, cuando uno habla que Dios es un Dios celoso, hermanos, cuando Dios es un Dios celoso y pensamos en sus criaturas, Él es un Dios celoso, hermanos, porque Él quiere toda la adoración, Él quiere toda la gloria de nuestra parte hacia Él, hermanos. Primero porque es justo, porque Él pagó un precio por nosotros. Porque somos del Señor. Es justo, hermanos, que el Dios que pagó por nosotros, a ese Dios sirvamos. Es decir, a nadie más podemos servir, no podemos amar con todo nuestro corazón a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque ellos no derramaron su sangre por nosotros. Solo fue el Señor. Y es justo, un término, hermano, de justicia, que al Dios que nos salvó, a Él solo adoremos. Dos, hermanos, que si nosotros vemos la otra óptica de Dios, cuando Dios quiere que su pueblo solo lo adore a Dios, solo lo glorifique a Dios, solo esté con Él solamente, y no quiere que se vean tras dioses falsos para que su corazón se corrompa, hermanos, es porque también quiere un pueblo santo, hermanos, y la mejor manera de tener un pueblo santo, hermanos, es decirles que ellos tienen que andar conmigo, a estar conmigo, porque al estar con el Señor es alejarse del pecado. Estar más cerca al Señor es alejarse. Hermano, a veces cuando uno lucha con el pecado, cuando un hermano está luchando con el pecado, hermano, simplemente la lucha no es contra el pecado, es huir del pecado e ir más al Señor. Orar en ese momento, leer la Biblia, pedir consejos sabios a través de bíblicos, a través de las Sagradas Escrituras, y es porque sabemos que en Él encontramos un refugio, porque ¿a quién más podemos ir si solo tenemos a Dios? Y cuando acudimos a Dios, hermanos, nos alejamos del pecado. Cuando oramos, hermanos, nos alejamos del pecado. Cuando Dios nos habla a nuestros corazones a través de la palabra de Dios, nos alejamos del pecado, porque su palabra nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos dice qué hacer, qué no hacer, hermanos. Hermanos, el ser un Dios celoso, hermano, es un atributo, hermanos, que es justo delante de Dios, que a un solo Dios adoremos, al Dios verdadero,
el que nos salvó y pagó un precio por nosotros. Y dos, hermanos, dentro de la finalidad de eso, hermanos, es que seamos santos porque andamos en mejor comunión y en mejor relación con el Señor. ¿Te das cuenta, hermano, que fallamos y estamos mal? Si es que nosotros decimos, pero toda la gloria para Dios y toda la honra para Dios y siempre Dios, 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 sí, hermanos, porque es justo y es por nuestra santidad. Y hermanos, sí, pero todos los domingos tienes que ir a la iglesia, es que es justo y es, pues decía, es que mi Dios quiere todo de mí. En el Nuevo Testamento dice, todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, así debes amar al Señor. Eso pide un Dios celoso. Pide exclusividad, hermano, exclusividad. Y hermanos, y ahí vas a entender mejor y entendemos mejor lo que hizo Jesús. Regresamos a la imagen de Jesús, hermano, para tenerle. Ahí, hermanos, se ve justicia y santidad en el celo de Jesús, hermanos. Porque miren, hermanos, no era justo que si Dios había dicho que ese templo era casa de Dios, la presencia de Dios habitaba ahí, ellos hayan hecho del mismo lugar un lugar para ventas. No era justo. Dos, hermanos, cuando él votó a los comerciantes, cuando él votó a las personas, está haciendo que ellos se alejen de su pecado, porque cuando él los saca de este pecado que ellos están cometiendo, los judíos en ese lugar, el pueblo de Israel en ese lugar, los está alejando, hermanos, de esta práctica pecaminosa, los está alejando del pecado. Entonces, en esta escena, en vez de que la gente lo mira a Jesús que está haciendo algo malo, los cristianos y los hijos de Dios vemos que es justo y es santo lo que Jesús está haciendo. Porque buscaba, hermano, hacer lo justo y buscaba, hermano, la santidad de su pueblo. Gracias, Señor, por ser un Dios justo. Gracias, Señor, por ser un Dios celoso. Toda la gloria para ti, hermanos. Toda la gloria para el Señor, hermanos. A el que nos salvó, hermanos, el que nos salvó. Ahora, hermanos, podemos seguir, podemos avanzar. Vamos a Éxodo 32. En Éxodo 32, quiero darles un ejemplo, Voy a solo, la historia es muy conocida, tiene el nombre El Becerro de Oro, y el contexto es Moisés y es su hermano Aarón, está también presente en la historia, en el contexto de Josué, Israel y el monte de Sinaí, antes de eso está presente los mandamientos. El contexto es las tablas de los mandamientos cuando Moisés fue a recibirlos y está regresando al pueblo. Esa es la idea. Versículo 1. Viendo el pueblo, lean hermanos, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué palabras para más falsas, hermano? El que nos sacó de Egipto, hermano, el que sacó de Egipto no fue Moisés, hermano, fue Dios. Tú tienes que tener una óptica correcta de mirar a tu Señor y Salvador. No es el hombre, es Dios. No fue el predicador, fue Dios. No importa el mensajero, importa más el mensaje, hermano. Israel está totalmente ciego, como todo hombre natural es ciego. Totalmente ciego en las cosas. No ve el peligro, ni de lo que habla, ni lo que hace, ni lo que dice. Versículo 4. Y él, y él los tomó, bueno, eran utensilios de plata, de oro, la Biblia declara que es de oro. Dice que Aarón y él los tomó de las manos de ellos y dio la forma de un burril, ahí está el becerro, e hizo de todos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces ellos comenzaron, hermanos, a hablar así a Aarón, y Aarón hizo caso al pueblo y comenzaron después a derretir estos metales, el metal precioso, e hicieron su imagen, a quien adorar. Hermanos, están incumpliendo los mandamientos de Éxodo 20. Están quebrantando la ley de Dios. Están teniendo dioses, están adorando, se están inclinando, se están sirviendo a otros dioses. Están llamando a lo que no es Dios, le están llamando Dios.
Están llamando a lo que no es Dios, le están llamando. Están adorando a la criatura antes que el creador. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí nos menciona que Jehová le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido. Hermano, los hombres estamos, la Biblia declara que todos somos pecadores, que todos vivimos, hermanos, estamos esa naturaleza pecaminosa en nuestro ser, hermanos. Y el hombre, hermanos, vivimos simplemente, hermanos, en la podredumbre de nuestros pecados, muertos de nuestros delitos y pecados, hermanos. Y declara en el versículo 7 lo que hemos dicho. Dios dice, hermanos, porque se han corrompido. Y esa es la imagen de lo que estaba pasando, adorando a su imagen, inclinándose a la imagen, olvidándose del Dios verdadero. El versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Pronto se han apartado del Dios también del camino que yo les mandé. Dios hablando. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, Dios está molestando, está diciéndole a Moisés todo lo que está pasando allá en Israel, en el pueblo, lo que han hecho y Moisés no sabe, pero Dios que es el Dios omnisciente, le está contando todo esto a Moisés. El versículo 9 dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Quiere decir que es un pueblo orgulloso, hermanos. El problema del hombre es su orgullo. No importa de qué color eres, de qué idioma hablas, cuál es tu educación. Tu problema más grande es tu orgullo. Somos orgullosos y no reconocemos nuestros pecados. El hombre es pecador y el problema más grande del pecado, el orgullo del orgullo del hombre y no reconocer nuestra naturaleza, hermanos, es pecaminosa y es orgullosa. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. El Dios celoso, quebrantaron la ley, se metieron con un Dios fuerte y poderoso y celoso. Y lo que Dios decide es, déjame que yo desaparezca a este pueblo, déjame que yo lo desaparezca. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés intercedió por el pueblo y acá la palabra hay que interpretarse como que Dios cambió de parecer a lo que iba a hacer Israel. Bueno, pero encendieron la ira de un Dios celoso, a un Dios que quería toda la gloria para él, quería que el pueblo se inclinara a él, que el pueblo le sirviera, lo obedeciera. Y Dios decidió eliminarlo y Dios tuvo compasión y misericordia y Moisés pidió por esa misericordia y le da los alegatos a Jehová, ¿por qué no debería de hacerlo? Versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ese es el hombre. Si tú me estás escuchando, esto es el hombre. Hay muchos conceptos de Israel que hablan de desnudando la naturaleza del hombre, desnudando lo que el hombre es. El hombre es corrompido, según también como dice Romanos, y acá el hombre dice que el hombre es inclinado al mal, hermanos. El hombre por naturaleza somos inclinados al mal. No somos pecadores por cuando hacemos lo malo, por lo que somos es lo que hacemos, hermanos. No es que lo que hacemos me hace que yo sea un pecador, porque soy un pecador es las cosas malas que hago. Y es por eso que en la naturaleza, hermanos, sin Dios podemos ser asesinos, podemos ser violadores, podemos ser drogadictos, podemos ser alcohólicos, podemos odiar, podemos hacer de todo por nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que nadie es más que nadie. Es por eso que nadie piense que no puede llegar a hacer lo que otro ha hecho. Es por eso que no puedes mirar a otro diciendo yo soy mejor que tú, porque todos tenemos la misma naturaleza caída. Y la única diferencia está en la gracia de Dios en la vida de un hombre. El versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo
y pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Dios decidió, hermanos, que en ese día se separaran quienes están con Dios y quienes son contra Dios. Hermano, o estamos con Dios o vivimos sin Dios, o estamos caminando con el Señor o estamos un camino opuesto con el Señor, o hacemos su voluntad o estamos enemistados con Él, o vamos al cielo o vamos al infierno. Y en ese momento el mismo pueblo, Dios decide que esa sea la manera como pueden ellos redimir o cubrir la falta que han cometido. Y entonces agarraron su espada los que se separaron a favor de Jehová y mataron a sus propios hermanos porque encendieron la ira de un Dios celoso, de un Dios santo. ¿Era justo lo que ellos estaban haciendo, hermanos? No, es por eso que se encendió el celo de Dios. ¿Era santo lo que estaban haciendo? No, por eso se encendió el celo de Dios. ¿Por qué se encendió el celo de Dios? ¿Por qué Dios actuó de una manera celosa con su pueblo? Porque el pueblo estaba haciendo lo que no era justo y lo que no era santo. Y Dios es un Dios celoso que quiere toda la honra y toda la gloria a Él, porque Él lo merece. Y eso se llama justicia. Vamos a ver la solución para los hijos de Dios. Eso está en Josué 24. Esto sería la parte final para aplicarla a nosotros, lo primero, los creyentes, los que somos hijos de Dios. En Josué 24, en primer lugar, hay que reconocer algo. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad, dice, quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Lo que acá está diciendo Josué al pueblo es, ustedes tienen que temer al Señor y andar en integridad y servirle en integridad y deben sacar entre vosotros los dioses falsos. Lo que Josué le está diciendo, tienen que limpiar su corazón. Tienen que dejar de hacer las cosas que están haciendo. Ahora pues, temen a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. No puede, hermanos, estar el mismo recipiente, estar contaminado con las cosas suyas. Debe limpiarse el recipiente, hermano. Y el único que nos puede limpiar es Dios. Hay un problema. Ellos deberían limpiarse. Acá habla de sus dioses falsos, de los dioses del otro lado del río, de los dioses de Egipto, en los cuales ellos estaban antes y por eso no pueden andar en integridad delante de Dios. Había un problema. El 19 da la consecuencia de este problema. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Lo que dice que de esa manera en la cual ustedes viven, teniendo un Dios dentro de ustedes, amando algo más que al Señor, a través amando a Dios de labios, así no pueden servir a Dios. No se puede servir a Dios, hermanos. La Biblia declara claramente que o amamos a Dios y le servimos porque le amamos, y los que no aman a Dios y que no lo aman con integridad y verdad, no pueden servir a Dios. Porque solo le serviremos al 50%, solo le serviremos al 80%, solo le serviremos al 99%, porque nunca le podemos servir al 100%, porque nuestra vida no está rendida a los pies del Señor. ¿Dónde declara eso en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo declara así, en Mateo 6:24, y es un análogo a lo que estamos diciendo ahorita. Miren lo que dice, hermanos, dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y la misma advertencia, hermanos, de Josué, es la misma advertencia de Jesús.
No se puede servir a dos señores. O amas a Dios o amas las riquezas. O amas lo espiritual o amas más lo material. O nos enfocamos más en poner nuestra mirada en Cristo o ponemos más nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero no se puede servir a Dios. Examínate a qué estamos amando más. Examina qué es lo que hay más en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo yo sé lo que hay en el corazón de una persona? Fácil. Converso con esa persona, tipo un psicólogo que se siente y comienza a preguntarte y tú comienzas a hablarle y él comienza a conocer tu mente y tu corazón por lo que tú le dices. Y si en tu corazón y en lo que tú hablas y en lo que tú te expresas, nunca está Dios presente, siempre hablas de dinero, siempre hablas que te falta, siempre hablas que quieres más y más y más y más y nunca muestras contentamiento, nunca muestras gratitud al Señor, nunca muestras, tú simplemente no amas a Dios. No tienes nada solo de qué agradecerle. Solo para ti Cristo es una añadidura más. Todavía Cristo no es tu tesoro. Pero hermanos, si vemos y reconocemos ahorita que hay cosas que a veces nos desvía de ver a Dios, hermanos. Arrepintámonos de eso. A veces, hermanos, y yo estoy ahí, hermanos, estudiando y fácilmente mis estudios pueden ser más importantes que Dios. Y a veces me levanto y comienzo a hacer mis cosas de mi trabajo y comienzo, pues tengo que cumplir con mi trabajo. Y a veces estoy amando más el trabajo. Y a veces puedo estar un tiempo con mi hija y puedo jugar con ella, abrazarles bebita y la puedo tirar al aire, jugar, saltar, brincar con ella. Y me doy cuenta que paso más con mi hija y no paso tiempo con Dios. Y me doy cuenta que fácilmente en mi vida tengo que pedir perdón al Señor porque varias cosas a veces roban lo más importante de mí. Mi adoración absoluta, mi entrega total de mi vida a los pies del Señor. El versículo 23 de Josué, para dejar Josué ya, nos habla una parte muy hermosa, hermanos, de cómo termina este libro, pero cómo termina dando las siguientes exhortaciones. El versículo 23, quitad pues ahora entre vosotros, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Dice, arrepiéntase, dejar eso. Lo mejor, hermanos, del arrepentimiento genuino es el cambio de vida. Si un día un joven, hermanos, está ahí en la pornografía y pide perdón a Dios y se arrepiente de verdad, hermanos, lo primero que va a hacer llegando a su casa va a agarrar todo su disco de pornografía, todos sus videos en su computadora, todas las fotos en su celular y los va a botar, hermanos, porque el arrepentimiento genuino va con obras, hermanos. Y acá dice, les dice, no, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Dice, quitad, hermanos. Eso es cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y ahora que tú has quitado esas cosas que te quitan tener una buena relación con Dios y te arrepientes de tu pecado, dice el versículo 24, que no es el último, pero dice así, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es la idea, hermanos, y el propósito, amar a Dios, hermanos, amar al Señor y obedecerle. Y quiero dejar esta reflexión para los creyentes, hermanos. La única manera de saber si Dios es nuestro Dios, si Dios es nuestro Señor, si Dios verdaderamente es nuestro Salvador, hermanos, si Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quieres saber cómo tú puedes autoexaminar de ti mismo? Es, hermano, si su palabra es importante para ti, porque no la palabra de que te habló tu jefe, no es lo que te habló tu padre, no es lo que te habló el alcalde, no es lo que te habló el presidente, es lo que habló tu Rey y Señor. Y si esa palabra obedeces, es porque es tu Dios, porque lo habló alguien más grande que un rey. Lo habló tu Señor y tu Salvador. Por eso, hermano, la obediencia es tan importante como reconocimiento de que verdaderamente el que habló esa palabra demanda tu obediencia absoluta y mi obediencia absoluta. Si la palabra de Dios no vale nada para tu vida, es porque Dios no vale nada para tu vida.
Si la palabra de Dios vale mucho para tu vida y tú quieres honrar la palabra de Dios, es porque Dios vale mucho para ti, tú lo quieres honrar. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto amas a Dios? Muéstramelo a través de tu obediencia, y nuestra obediencia al Señor muestra cuánto amamos al Señor. Los mandamientos y el propósito de la vida siempre fue oír la voz de Dios y obedecerla, y morir, hermanos, obedeciendo al Señor. Si tú no eres creyente, tienes que reconocer lo siguiente. Voy a leer Romanos 1 de manera rápida, hermanos. Vamos a Romanos 1. Tú no eres creyente, pero hay un gran dilema aquí. En el versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Déjame decirte, hombre como tú y yo, hombres naturales, hombres pecadores, somos criaturas. Hay un Dios creador. Y hemos adorado por muchos años a las criaturas y no hemos buscado al Creador. Vayamos al Señor y reconociendo nuestros pecados, porque acá hay una lista, y en una de esas listas está lo que tú estás haciendo. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso va para todos, hermanos, los jóvenes, adolescentes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con las que lo practican. Uno dice que tú has adorado, en el mismo capítulo dice que tú has adorado las criaturas antes que el Creador, y el otro dice que esas son las, y producto de eso tú y yo somos pecadores y esclavos de nuestros pecados. Porque desde que Adán y Eva comenzaron a hacer caso más a la serpiente, y a cambiar la obediencia a Dios por un fruto prohibido, y cuando ellos comieron el fruto prohibido, dijeron con su actitud: no importa lo que Dios dijo, es que adoramos más a la criatura que al Creador. Y después Adán quería agradar a Eva, y tal vez ella le dio, y para él no importó lo que Dios dice, importó más lo que Eva le dijo. Y ahí va el pecado dentro de nosotros, y ahí está la lista que hemos cometido. Termino diciendo: para ti que no conoces a Cristo, para ti que vivimos sin Dios, y cuando estamos sin Dios estamos sin esperanza, y estamos llenos de temores y miedos a enfrentarnos un día al juicio y a la muerte, y no queremos hablar de eso. Déjame decirte que ya Cristo vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Dice Lucas 24, 47 y 48. Primero leo el 47, después leo el 46. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios nos manda que te prediquemos que ahí tienes que arrepentirte, creer en Dios y arrepentirte para tener el perdón de tus pecados. Y el 46 dice: ¿y por qué tengo que arrepentirme? Por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase los muertos al tercer día. Eso fue lo que Cristo hizo, pagar el precio por nuestros pecados. Y si tú crees en Él y te arrepientes, podrás recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vuelve a tu Creador, vuelve al Dios que te creó, porque somos criaturas y Dios hizo al hombre y el hombre se rebeló. Y dejemos de ser criaturas, porque el día que te arrepientas y creas en Dios, dejarás de ser creación y serás hijo de Dios, porque es su promesa que le ha dado, que los que creen y se arrepienten y lo hacen de corazón genuino delante de Dios,
serán llamados ahora, después de ese momento, hijos de Dios. Y Dios cambia nuestras vidas, hace una nueva criatura, nos da su Espíritu Santo y podemos vivir una vida con propósito, que es obedecerle, escuchar su voz y obedecerle. Gracias a Dios por este tiempo y este momento. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por tus palabras. Te pido, Señor, que obres en nuestros corazones para amarte, Señor, todos los días, con todo nuestro ser en integridad. Mente, fuerzas, alma, cuerpo, todo nuestro ser te ame a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones y nuestras mentes. Y seas tú lo más grandioso, Señor, no porque lo decimos, sino porque así vivimos y los experimentamos. Señor, ayúdanos a reconocer esta gran verdad, que los que tienen a ti, Señor, lo que tienen a Dios en su corazón, Señor, es lo más grandioso, Padre mío. No hay nada en este mundo, Señor, que debería robar el lugar que tú debes tener en nuestros corazones. Perdónanos, Padre mío. Obra en nuestra vida, porque a veces amamos más al dinero, a veces amamos más el trabajo, amamos más los estudios, amamos más el reconocimiento, amamos más a un hijo, amamos más a un esposo, a una esposa, y no te amamos a ti. Si tú eres nuestro Salvador, Padre mío, ayúdanos a amarte como tú debes ser amado. Y a los que no son tus hijos y están escuchando, a las personas que por naturaleza somos rebeldes al Creador y adoramos más a la criatura, obra en nuestros corazones, obra en el corazón de cada uno de ellos, mujer, hombre, grande y pequeño, para que reconozcan sus pecados, para que se humillen delante del Creador, para que te pidan perdón a través de lo que hizo Cristo en la cruz, derramar su sangre, y tú puedas obrar en su vida y perdonar sus pecados y hacer de esas personas nuevas criaturas. Que ellos puedan hablarte, Señor, de su corazón, porque tú conoces, Padre mío, y solamente tú conoces lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Obra en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Saludos para todos. Si Dios los permite, será en otra oportunidad. Muchas gracias.